Bueno, hoy hemos invitado a Darío Chivilo. Él es un sobreviviente de la AMIA. Estaba en la vereda, en la esquina concretamente, en el momento de la explosión, y lo hemos invitado hoy. Nos parece un testimonio importantísimo, pero porque además tiene una formación que tiene que ver con la investigación de rastreos, tiene formación en explosivos, tiene formación en armas, así que me parece que el testimonio es valioso para ver cómo estamos hasta ahora y en definitiva qué ha pasado con esa primera etapa de la investigación. Se entiende que si se han hecho y se han dado los pasos correctos. Así que, Darío, gracias por estar aquí, muy amable. Gracias, buenas noches, Silvio. Bueno, lo primero que me parece importante es que le contemos a la gente en qué circunstancias y cómo estabas ahí en el momento de la explosión. Bueno, en realidad fue una casualidad. Resulta que yo estaba estudiando abogacía en una universidad que estaba cerca, relativamente cerca, y estaba llegando, en realidad me atrasé, porque tenía que ir a buscar un libro, alquilar un libro a una biblioteca que antiguamente en esa época se alquilaban libros para estudiantes por un periodo de tiempo, y bueno, la verdad es que me atrasé, tomo un taxi para poder llegar al lugar que estaba a la vuelta de la AMIA, justamente sobre Viamonte. Y bueno, resulta ser que cuando tomo el taxi y llego a la esquina de Viamonte, pago, me bajo. Cuando en el momento de bajarme y camino, atravieso por Viamonte, Pasteur, llego a la vereda, y cuando hago 5 o 6 metros, donde estaba justamente alochada la parte, digamos, de la pared, explota la bomba. Es decir, que estabas a ¿cuántos metros de estaba, la AMIA? O sea, de la AMIA yo estaba a 50, 60 metros, nada. Y de la explosión, 5 metros, 4 metros. O sea, no me agarró la onda expansiva porque justo entré en la ochava y, digamos, la onda expansiva siguió el trayecto de la pared. O sea, en forma lineal, claro, lógicamente. Te protegió la ochava. Me protegió la ochava. Pero lo curioso y lo terrible fue que toda la gente que estaba atrás caminando conmigo, que estaban atrasados, o sea, estaban a esa distancia y a más, inclusive hubo un ómnibus que estaba saliendo, había parado para subir pasajeros. Cuando suben los pasajeros, en ese momento que va a moverse el ómnibus, explotó la bomba. Así que agarró a toda la gente que estaba en el ómnibus, a la gente que estaba en la parada, la gente que estaba cruzando, la gente que estaba caminando. Fue un desastre. Y bueno, ¿Cómo fueron sus primeros momentos de la conmoción? ¿Qué te pasó a vos particularmente en ese momento? Bueno, yo siempre cuento que es algo muy raro porque uno pierde la noción del tiempo y el espacio, lo hablábamos el otro día. Eso sucede en general, ¿no? Cuando acontece digamos, un hecho así repentino y violento, donde la persona queda desconcertada. Y más en esa situación, porque te aseguro que era una escena de guerra. Los postes de alumbrado, por ejemplo, estaban todos agujereados. Los autos que estaban cerca, todos agujereados, todos doblados. Las persianas de los comercios también, muchas estaban agujereadas, porque estaban semicerradas algunas, y bueno, un desastre fue. Yo lo que explico siempre es lo siguiente: en una explosión, además de existir lo que es la onda expansiva propia del explosivo, de la descomposición del explosivo, también vuelan pedazos de material. En este caso, como estaba la bomba en el edificio, al sucederse la explosión, se destruye el edificio junto con la bomba, lógicamente, junto con el explosivo, y vuelan pedazos de cemento armado, hierro, bueno, de todo. Y todo eso fue a parar a los alrededores y agarró gente.
Hubo gente ¿Hasta que... qué distancia más o menos tiene efecto la onda expansiva de esto? Digamos, todo este tipo de escombros, materiales, sí. ¿Hasta qué distancia llegó en estos casos? Bueno, yo he llegado a ver más o menos hasta unos 100 metros aproximadamente, 120 metros. Después quedan marcas, pero son menores, lógicamente, porque pierde fuerza el proyectil cuando se mueve, cuando hace su trayectoria. Digo proyectil porque muchos piensan proyectil en arma de fuego, sí, pero sí. También una piedra que sale volando es un proyectil. Sí, claro, claro. O un pedazo de hierro y demás. Por eso digo, todo lo que estaba en un radio de 60 metros fue prácticamente dejado como un colador. Sea gente, sean cosas, autos, inclusive había parado una, me acuerdo perfectamente, una camioneta de pan, repartidora de pan, que tienen esas cajas metálicas, y parecía un queso gruyère. O sea que fue realmente un desastre. ¿Qué pasó con vos en esos momentos previos? Digamos, cuando logras salir de la conmoción, que me decías, sí. Perdés noción de tiempo y espacio, atinas a ayudar y no sabes qué hacer, ¿cómo es eso? No, y realmente es así. Los primeros 5 minutos, 7 minutos, no sabíamos realmente qué pasaba. Algunos pensaban que había sido un escape de gas. Entonces decían, no se acerquen más porque puede ser que vuelva a haber una segunda explosión. Pero bueno, pasando el tiempo nos dimos cuenta que no era eso. Escuché por gente que era vecino a la AMIA que habían dicho, no, porque está la Mutual Judía, seguramente pusieron una bomba igualmente como pasó en la embajada. Y ahí, bueno, cuando dijeron eso, yo también me di cuenta que era lo más probable. Recién después de un tiempo largo, yo diría 40 minutos, media hora, es como que me empecé a dar cuenta realmente de lo que pasaba. Hasta ese entonces uno entra como en una nebulosa, el tiempo para y digamos, las cosas suceden como si fuera una película. Yo te lo relaté eso. Sí, cuando tomás conciencia, empezaste a tomar conciencia, ¿con qué escenario te encontraste? ¿Qué fue lo primero que te impactó? ¿Qué veías? Y bueno, el tema era que había mucha gente herida, de gravedad, otros más leves y gente muerta también. Había muchos escombros por todos lados, no solo donde estaba el edificio, no se había derrumbado solamente ahí, sino que alrededor era un desastre. Era como en las películas donde se ve explosiones en Irak, en Afganistán, esos lugares, en lugares que son urbanos. Dado que había tantos heridos, el hospital de clínicas estaba cerca, lo teníamos a una cuadra, prácticamente un poco más, casi 200 metros. Pero ¿qué pasa? Tardaron en llegar tanto las ambulancias como la policía, como los bomberos. Estoy hablando en ese lapso corto, sí. Relativamente corto. Entonces, ¿qué hicimos? Se nos ocurrió sacar algunas puertas de los negocios y usarlas como camilla. Eso permitió, por lo menos, a los más graves y, digamos, a lo que era urgente, poder trasladarlos al hospital de clínicas sin tener formalmente camillas. O sea, se trató de improvisar dentro de la posibilidad de los objetos que teníamos. Después, recién de un rato, vino la gente de hospital de clínicas, vinieron los equipos de salvamento, pero fue todo muy precario, muy precario. ¿Qué pasó, Darío? Digamos, ¿en qué momento te retirás del lugar? ¿En qué momento te vas y cómo te vas? Porque te quiero preguntar qué pasó después, qué pasa con el famoso estrés postraumático. Sí. Bueno, yo me quedé un tiempo más colaborando. Igualmente después me retiré del lugar en sí, porque pedían por favor que no se interrumpiera. Y había mucha gente metida, que no tenía nada que ver, fuerzas policiales, bomberos, médicos, era un desastre, era un caos. Entonces, yo avisé o dije en ese momento que me avisaran de nuevo si querían ayuda, pero me quedé en un costado para poder
ayudar al flujo de gente que iba y venía, que ya había bomberos y demás. Yo me quedé más o menos 3 horas, casi 4 horas. Después que me calmé, porque yo estaba con una adrenalina terrible, realmente es algo dantesco, uno no lo puede dimensionar. Que yo lo cuente no es lo mismo que estar, porque en un momento uno ve una cosa y a los 10 segundos ve otra, que no tiene nada que ver, parece que todo se para, no se paró solamente eso, que se paró el tránsito, la gente estaba desesperada, era realmente una zona de guerra. Bueno, ¿qué pasó con vos el tiempo posterior, digamos? ¿Qué pasó con el estrés postraumático? Bueno, ese síntoma que perdura en el tiempo es muy típico de los soldados que pasan por una guerra o gente que pasa por catástrofes. Es muy común que la persona recuerde de manera reiterada según diferentes circunstancias lo que le pasó antiguamente. Eso se puede repetir, supongamos, durante un año, durante 2 años, durante 10, dependiendo la resiliencia de la persona, o sea, cómo esa persona tiene la capacidad de encarar ese problema que tuvo o resolverlo de alguna forma. ¿Qué te pasa en las fechas como esta que se conmemoraron 30 años de esto? ¿Qué te pasa ese día? ¿Cómo lo vivís? Y bueno, son fechas que son tristes porque, como te digo, uno relembra, aunque no quiera, automáticamente, no solamente ese día. Sigo acordándome de lo que pasó. Y haber visto lo que vi en esas circunstancias es algo complicado. No es algo fácil, pero bueno, uno, como te digo, a medida que pasa el tiempo cura algunas heridas, pero volviendo rápidamente a lo que vos me preguntaste, yo por ejemplo estuve 5 años con pesadillas, o sea, me despertaba imaginándome explosiones, teniendo pesadillas de explosiones. ¿Cuánto determinó esto? Porque vos me decías que estabas estudiando abogacía. Sí. ¿Cuánto determinó esto en este cambio de rumbo, que te convertís en perito, en perito en explosivos, Sí, en armamentos, en rastreos incluso? Sí. ¿Determinó este acontecimiento algo de eso? Yo diría que tal vez inconscientemente puede ser, pero siempre me gustó el tema del tiro, de las armas. Inclusive mi papá en su época ya falleció, fue abogado de la policía bonaerense desde el año 69 hasta el 92. Entonces yo, cuando yo lo acompañaba a él, me rodeé de peritos en explosivos, peritos en rastros. Es más, donde yo iba, en Buenos Aires, a las unidades regionales, tenían como museos donde tenían armas que habían sido secuestradas, explosivos, y todo eso me llamaba mucho la atención a mí. Y de chico, digamos, comencé a tener curiosidad por eso, que yo creo que fue lo que después desencadenó que yo fuese perito. Inclusive, uno de los profesores míos y amigo de mi papá y compañero de policía, que muchos no saben, fue el doctor Raffo. Ah, mira, sí. Claro, él era comisario inspector de la policía bonaerense. Darío, no tengo mucho más tiempo lamentablemente, sí, pero quería preguntarte, a partir de que tomás todos estos conocimientos, que formás en explosivos, sí, por ejemplo, ¿cómo has visto todo lo que pasó en este atentado a la AMIA, sí, con el explosivo? ¿Cómo fue el tratamiento posterior a esto? Si la investigación entendés que tuvo una línea correcta. Sí. Bueno, el tipo de explosivo aparentemente que fue usado es un explosivo muy común usado por los terroristas. Es un fertilizante que se usa, es un agroquímico fertilizante que se usa muchas veces también en minería, combinado con un tipo de combustible. En este caso aparentemente fue gasoil. Habitualmente se usa fuel oil o un tipo de carbón.
Cada uno tiene su nombre específico, se los conoce como ANFO en inglés. Y específicamente yo creo, yo te lo había comentado, cuando yo estuve en el lugar sentí un olor a amoníaco muy grande, muy fuerte, quiero decir, perdón. Y mucha gente vomitaba porque era nauseabundo, no se podía respirar. Años más tarde, cuando estudio, me doy cuenta que ese olor era característico del nitrato de amonio usado como explosivo. Se combina con ese combustible y además se le pone un tipo de detonador de alta potencia que se llama booster. El booster generalmente es el famoso explosivo que muchos conocen, TNT, trinitrotolueno. Sí. Bueno, justamente para poder estimular al nitrato de amonio, porque en realidad es muy estable. Para estimularlo, para detonarlo, necesita mucha energía y mucho calor. Y ese calor y esa energía se lo da el TNT. Darío, te agradezco muchísimo. Lamentablemente no tengo más tiempo, tengo montones de preguntas que me quedaron, pero bueno, te agradezco muchísimo el tiempo y haber venido. Al contrario, Indy, un abrazo para todos. Muchas gracias, hasta cualquier momento.